Hello students, welcome to the English class. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a la clase de inglés, unidad 4, semana 2. Tema, past simple of to be. Pasado simple del verbo to be. Sí, recordemos que el verbo to be es un verbo que ya lo hemos venido estudiando. Es el verbo ser o estar en español en su forma sin conjugar, que es junto a este to, ¿no? To be. Pero cuando se conjuga o cuando se transforma en presente simple, toma tres formas. Am, is, are en presente simple. Y en pasado simple va a tomar dos formas, las cuales van a ser was y were. ¿Sí? Para decir que yo estuve, yo era, ellos estaban, was o were. ¿Sí? Pero si tengo dos, ¿cuál utilizo con I, he, she, it, y cuál utilizo con we, you, they? Les comento que lo tenemos aquí en este cuadrito, ¿sí? Was siempre va a ser parejita con a, he, she, it. I, he, she, it, con esos pronombres. Mientras que were siempre va a ser parejita con you, we y they. ¿Ok? Y si hablamos de oraciones con sujetos que son sustantivos y no pronombres, debemos recordar que el was siempre va a ser para sustantivos en singular, una persona, un objeto, un lugar, una cosa. Mientras que were siempre va a ser para sustantivos en plural, muchas personas, muchos objetos, muchos animalitos, muchas situaciones. Ok, for example, tenemos aquí un ejemplo, dice, I was in London in 1999. Yo estuve en Londres en 1999, ¿sí? O, for example, in this part, yo ya no estoy utilizando un pronombre personal, sino un nombre, que es singular porque solamente habla de una persona, de Pam. Entonces, Pam was in London in 1992. Pamela, Pam, estuvo en Londres en 1999 también. ¿Sí? O, por ejemplo, we were together. Nosotros estuvimos juntos. She was my girlfriend. Ella fue mi novia. ¿Sí? Entonces, este es pasado simple, forma afirmativa. En la siguiente parte, en la forma interrogativa, lo único que debo hacer es intercambiar de lugares. Primero vamos a tener el verbo to be y luego el pronombre personal según corresponda. ¿Sí? O si trabajo con sustantivos como mi sujeto de oración, pues sabemos que el was es para singular y el were es para plural. ¿Ok? For example, dice, Were you in London last year? ¿Estuviste tú en Londres el año pasado? O Was Pam with you? ¿Estuvo Pam contigo? Were you together? ¿Estuvieron ustedes juntos? Para realizar la forma negativa, lo único que debo hacer es colocar el sujeto que corresponde, el pronombre, el verbo to be, y al lado del verbo to be la partícula not. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero decir que ella no estuvo en Londres. Pongo, she was not in London. Ella no estuvo en Londres. ¿Sí? Pero existe lo que llamamos contracción, que es la contracción, la fusión de este was con la partícula not para hacer una sola palabra, que se transformaría en este wasn't. ¿Sí? Que yo puedo utilizar cualquiera de los dos y va a estar correctamente bien, ¿no? Entonces quiere decir que ella no estuvo en Londres. She wasn't in London. Ella no estuvo en Londres. ¿Ok? Lo mismo pasa con el were, ¿sí? Que hace parejita con you, we y they. Y al were se le aumenta este not, que puedo también tener la contracción y se va a transformar en este weren't, ¿sí? De were not, así separado, se va a transformar en weren't. ¿Ok? Y tenemos en esta parte de abajo los ejemplos, ¿no? I wasn't in Paris, Pam wasn't in Paris, we weren't in Paris, ¿sí? Yo no estuve en París, Pam no estuvo en París, nosotros no estuvimos en París. Ya, vamos a pasar a la tarea. En la tarea nosotros debemos completar la primera pregunta, ¿no? Dice, use was or were, choose from the drop down menu. Usa was or were para completar los espacios vacíos, ¿sí? Pero como yo no sé cuál utilizar, si was o were, ¿qué debo hacer? Fijarme en el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la primera pregunta dice I, yo ya sé que este I
hace pareja con was. I was, ¿sí? For example, Robert and Stan, two persons, ¿no? Dos personas, Robert and Stan. ¿Con cuál completaré? ¿Con was o con were? Con were, porque were es para plural, ¿sí? En la siguiente parte, igual, dice, haz las oraciones en pasado simple, ¿sí? Entonces aquí debo yo, me da la información, ¿no? Todo esto es información y yo debo transformar esta información en una oración en pasado simple. ¿Cómo hago eso yo? Pongo el I, que ese es el sujeto que me da la oración, me dice be. Entonces, lo que me indica el verbo es que voy a utilizar un verbo to be en pasado simple, pero debo utilizar el correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el correcto? Was. I was, y de ahí copio todo igual. At the cinema last night. ¿Ok? En la siguiente dice, ¿no? Signo de pregunta. Entonces, ¿qué es? Es una pregunta. ¿Qué es lo que hacía en la pregunta? Primero iba el verbo to be. Entonces, miren, aquí sí me dice, ¿no? ¿Cuál verbo debo utilizar? El verbo to be, pero en su forma correcta de pasado simple. Y como es pregunta, va a ir primero. Entonces ahí, the children es un plural, los niños. Y si hablo de plural, yo debo utilizar el were. Were children, estuvieron los niños naughty y question mark. ¿Sí? Y así yo voy completando todos los espacios, ¿no? Si tiene signo de pregunta, es pregunta. ¿Ok? Thank you, students, for your attention.